Hasta aquí hemos leído sobre etapas en las cuales las mujeres solemos estar ausentes de nuestra creatividad, capturadas en el mundo exterior y entregadas a labores que nos agotan, que mengúan nuestra creatividad y nos secan la inspiración del alma. En este capítulo, Clarisa escribe sobre cómo retomar el viaje de regreso, ese viaje a las profundidades que encamina en busca de la auténtica mujer salvaje que nos habita, aquella mujer que se prioriza en sus aspiraciones y permite la expresión de su interior a través de sus acciones. Nadar bajo el agua del río es la vía para reencontrarse con ella, la salvaje, la que sabe. Los cuentos que leeré en este episodio son cuentos dirigidos al rescate y la expresión de la creatividad. La creatividad no es estática y cada persona la percibe de distinta forma. Es ilimitada. Todo es válido en ella. La vida creativa está en las ideas y en las obras. Y si alguien crea o construye un lugar psíquico especial, el ser, la fuerza creativa, la fuente del alma, se enterará, se abrirá camino hacia él y establecerá en él su morada. El hecho de preparar un lugar adecuado propicia la venida de la gran fuerza creativa. La vida creativa se llena y se vacía, sube y baja en las distintas estaciones, exactamente igual que un río salvaje. La creatividad es un hecho poderoso. No afecta solo a las personas que crean. La creatividad, quien quiera que la oiga, la vea, la perciba o sepa de ella. Un solo acto creativo llena, inspira, alimenta las mentes de todo un continente. Admirar a otras mujeres que son creativas es parte de quedarse en la superficie. Para nadar en el río, adentro del río y bajo el agua del río, es necesario dar el salto que nos conducirá al encuentro del interior creativo. Para que regrese la vida creativa, hay que limpiar y clarificar las aguas también. Para eso te voy a leer este cuento, La Llorona. Un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y se gana su afecto. Ella le da 2 hijos, pero él no se digna a casarse con ella. Un día, él anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una acaudalada dama elegida por su familia y que se llevará a sus hijos. La joven enloquece de dolor y actúa con los gritos y aspavientos propios de las locas. Le araña el rostro, se araña el suyo, le rasga la ropa y se rasga la suya. Toma a sus hijitos, corre con ellos al río y los arroja al agua. Los niños se ahogan. La Llorona cae desesperada de rodillas en la orilla del río y se muere de pena. El hidalgo regresa a España y se casa con la rica. El alma de la Llorona asciende al cielo. Allí el guardián de la entrada le dice que puede ir al cielo, pues ha sufrido mucho, pero no podrá entrar hasta que recupere las almas de sus hijos en el río. Y por esta razón, hoy se dice que la Llorona recorre la orilla del río con su largo cabello volando al viento e introduce los largos dedos en el agua para buscar en el fondo sus hijos. Y por eso también los niños no deben acercarse al río cuando se hace de noche, pues la Llorona los podría confundir con sus hijos y llevárselos consigo para siempre. Y ahora vamos a una Llorona moderna. A medida que la cultura va experimentando los efectos de distintas influencias, nuestra forma de pensar y nuestras actitudes y temas de interés cambian también. Lo mismo ocurre con la Llorona.
En Colorado conocí a Dani Salazar, un niño de 10 años, y me dijo que la Llorona no mató a sus hijos por las razones que se indican en la versión antigua. No, me aseguró Dani, la Llorona se fue con un rico hidalgo que tenía unas fábricas río abajo, pero algo falló. Durante su embarazo, la Llorona bebió agua del río, sus hijos, que eran gemelos, nacieron ciegos y con los dedos palmeados porque el hidalgo había envenenado el río con los desechos de sus fábricas. El hidalgo le dijo a la Llorona que no la quería ni a ella ni a sus hijos. Se casó con una mujer muy rica a la que le encantaban los productos de la fábrica. La Llorona arrojó a los niños al río para que no tuvieran que sufrir las penalidades de la vida, e inmediatamente después cayó muerta de pena. Fue al cielo, pero San Pedro le dijo que no podía entrar a no ser que encontrara las almas de sus hijos. Ahora la Llorona busca incesantemente a sus hijos en el río contaminado, pero apenas puede ver nada, pues el agua está muy sucia y oscura. Ahora su espíritu recorre el fondo del río con sus largos dedos, y ella vaga por la orilla del río, llamando incesantemente a sus hijos. La Llorona es un cuento que habla de la destrucción de lo femenino fértil. El cuento utiliza la metáfora de la bella mujer y del puro río de la vida para describir el proceso creativo femenino en su estado normativo. El río femenino simboliza una forma de generosidad que estimula, excita y apasiona. A veces las presiones de la cultura a la que pertenece la mujer dicen que sus ideas creativas son inútiles y que nadie las querrá, que de nada sirve que siga adelante. Eso es una contaminación. El efecto más común de la contaminación en la vida creativa es la pérdida de la vitalidad, la sensación de que el alma salvaje se está muriendo. Y aquí te recuerdo los cuentos que ya te he leído anteriormente: Piel de foca, La mujer esqueleto, Las zapatillas rojas, que nos están hablando a cada instante de estos riesgos de perder la creatividad. En ellos tuvimos cuenta de sucesos que enferman a la mujer y su instinto por rescatarse a sí misma. Otras veces la mujer se siente atacada por los que la rodean o las voces que le martillan la cabeza diciendo: tu trabajo no es lo bastante bueno, no es suficiente, es demasiado esto, demasiado lo otro, le falta aquello. Así, el síndrome de la arpía destruye, por medio de la denigración, todas las cualidades y todos los esfuerzos de una mujer de manera interna, y a veces sus ideas y sus pensamientos no logran pasar de su mente. Empeñarse en limpiar toda la casa y terminar todas las tareas domésticas antes de dar espacio a su creatividad es un método infalible para ahogar la creatividad femenina y acabar con ella. Aprender a decir no a la mitad de las cosas que cree que debería hacer es una medida necesaria para abrir paso, para iniciar el fortalecimiento de la fuerza interior que con dedicación, disciplina y constancia se encargará de volver a limpiar el río. Para esto, te contaré el siguiente cuento. La vendedora de fósforos. Había una niña que no tenía madre ni padre y que vivía en la espesura del bosque. Había una aldea en el lindero del bosque y ella había averiguado que allí podría comprar fósforos a medio penique y después venderlos por la calle a un penique. Si vendía suficientes fósforos, podía comprarse un mendrugo de pan, regresar a su cobertizo del bosque y dormir vestida con toda la ropa que tenía. Vino el invierno y hacía mucho frío. La niña no tenía zapatos y su abrigo era tan fino que parecía transparente. Sus pies ya habían rebasado el color azul y se habían vuelto de color blanco, lo mismo que los dedos de las manos y la punta de la nariz.
La niña vagaba por las calles y preguntaba a los desconocidos si por favor le querían comprar cerillas, pero nadie se detenía ni le prestaba la menor atención. Por consiguiente, una noche se sentó diciendo: «Tengo cerillas, puedo encender fuego y calentarme». Pero no tenía leña. Aún así, decidió encender las cerillas. Mientras permanecía ahí, sentada con las piernas estiradas, encendió el primer fósforo. Al hacerlo, tuvo la sensación de que la nieve y el frío desaparecían por completo. En lugar de los remolinos de nieve, la niña vio una preciosa estancia con una gran estufa verde de cerámica y una puerta de hierro adornada. La estufa irradiaba tanto calor que el aire parecía ondularse. La niña se acurrucó junto a la estufa y se sintió de maravilla. Pero de repente la estufa se apagó y la niña se encontró de nuevo sentada en medio de la nieve. Temblaba tanto que los huesos de la cara le crujían. Entonces encendió la segunda cerilla y la luz se derramó sobre el muro del edificio, junto al cual estaba sentada, y ella lo pudo atravesar con la mirada. En la habitación del otro lado de la pared había una mesa cubierta con un mantel más blanco que la nieve, y sobre la mesa había platos de porcelana de purísimo color blanco. Y en una fuente había un pato recién guisado, pero justo cuando ella estaba alargando la mano hacia aquellos manjares, la visión se esfumó. La niña se encontró de nuevo en la nieve, pero ahora las rodillas y los labios ya no le dolían. Ahora el frío le escocía y estaba abriendo camino por sus brazos y su tronco, por lo que ella decidió encender la tercera cerilla. A la luz de la tercera cerilla vio un precioso árbol de Navidad, bellamente adornado con velas blancas, cintas de encaje y hermosos objetos de cristal y miles de puntitos de luz que ella no podía distinguir con claridad. Y entonces contempló el tronco de aquel gigantesco árbol que subía cada vez más alto y se extendía hacia el techo, hasta que se convirtió en las estrellas del firmamento sobre su cabeza. Y de pronto una fulgurante estrella cruzó el cielo y ella recordó que su madre le había dicho que cuando moría un alma, caía una estrella. Como llovida del cielo se le apareció su amable y cariñosa abuela, y ella se llenó de alegría al verla. La abuela tomó su delantal y la rodeó con él, la estrechó con fuerza contra sí y ella se puso muy contenta. Pero poco después la abuela empezó a esfumarse y la niña fue encendiendo un fósforo tras otro para conservar a su abuela a su lado. Un fósforo y otro para no perder a su abuela, hasta que al final la niña y su abuela ascendieron juntas al cielo, donde no hacía frío y no se pasaba hambre ni se sufría dolor. Y a la mañana siguiente encontraron a la niña muerta, inmóvil entre las casas. La niña vive en un ambiente de indiferencia, como podemos mirar. Ella intenta vender sus fósforos, pero quienes la rodean ni siquiera se enteran de que ella está ahí. En ese ambiente ella no es valorada, no se siente valorada con lo que ofrece. Sin embargo, se ha resignado a permanecer en el lugar que le ha tocado. La pequeña vendedora no conoce a la mujer salvaje. Si te has sentido en esta situación en algún momento de tu vida, vete del lugar donde estés. No te resignes, vete. Se necesitan personas que nos apoyen y ensalcen nuestra creatividad para recuperar la corriente de la vida creativa. Cualquier persona que no apoye tu arte o tu vida no merece que tú le dediques tiempo. Tenemos que llevar nuestras ideas a un lugar donde se les preste apoyo. Los amigos que nos aman y contemplan calurosamente son los mejores soles del mundo.
Cuando una mujer no tiene amigos, igual que la niña, se queda congelada. Quiere hacer esto o aquello, pero no dedica el tiempo necesario a aprender o a desarrollar la sensibilidad o la habilidad necesarias para hacerlo bien. Cuando la psique se congela, una mujer solo se mira a sí misma y a nadie más. Es tiempo de dejar ir, de dejar morir, de abandonar y dar paso al ciclo de la vida, muerte, vida, que es la renovación del fuego creador. Imaginemos ahora que lo tenemos todo muy claro. Sabemos cuál es nuestro propósito, no nos hundimos en fantasías de evasión. Estamos integradas y nuestra vida creativa florece. ¿Qué tenemos que hacer cuando perdamos la concentración y nos cansemos momentáneamente? Para esta fase, Clarisa nos narra el cuento Los 3 cabellos de oro. Una vez, en una profunda y oscura noche, una de esas noches en que la tierra es de color negro y los árboles parecen unas nudosas manos recortándose contra el cielo azul oscuro, en una noche exactamente como esta, un solitario anciano atravesaba el bosque con paso vacilante. A pesar de que las ramas de los árboles le arañaban el rostro y le medio cegaban los ojos, él sostenía en alto una pequeña linterna. Dentro del farolillo la vela encendida se iba agotando poco a poco. El anciano era todo un espectáculo, con su largo cabello amarillento, sus amarillos dientes medio rotos y sus curvadas uñas de color ámbar. Tenía la espalda tan encorvada como un saco de harina y era tan viejo que la piel le colgaba en volantes de la barbilla, los brazos y las caderas. El anciano avanzaba a través del bosque, agarrándose a un abeto e impulsando el cuerpo hacia adelante para agarrar otro abeto, y con este movimiento de remero y el poco aliento que le quedaba, proseguía su camino. Todos los huesos del cuerpo le dolían como si estuvieran ardiendo. Las lechuzas de los árboles emitían unos chirridos semejantes a los de sus articulaciones mientras él proyectaba el cuerpo hacia adelante en medio de la oscuridad. A lo lejos brillaba una minúscula y trémula luz, una casita, un fuego, un hogar, un lugar de descanso. El anciano avanzó con gran esfuerzo hacia aquella luz. Llegó a la puerta exhausto. La vela de la linterna se apagó y él entró y se desplomó en el suelo. Dentro había una anciana sentada delante de una espléndida chimenea encendida. La anciana corrió a su lado, lo tomó en brazos y lo llevó a la chimenea. Allí lo sostuvo en sus brazos como una madre sostiene a su hijo y lo acunó en su mecedora. Ahí estaban ellos, el pobre y frágil anciano que no era más que un saco de huesos y la vigorosa anciana que lo acunaba hacia adelante y hacia atrás diciéndole: calma, calma, no pasa nada. Se pasó toda la noche acunándolo y cuando ya estaba a punto de rayar el alba, el anciano había rejuvenecido y ahora era un apuesto joven de cabellos de oro y largos y fuertes miembros. Pero ella lo seguía acunando. Calma, calma, no pasa nada. El amanecer ya estaba muy cerca y el joven se había convertido en un niñito precioso de cabello de oro, trenzado como el trigo. Al rayar el alba, la anciana arrancó rápidamente 3 cabellos de la preciosa cabeza del niñito y los arrojó a los azulejos del suelo. Los cabellos hicieron ting, ting, ting. Y el niñito que la anciana sostenía en sus brazos bajó a gatas de su regazo y corrió a la puerta. Se volvió un instante para mirar a la anciana y le dirigió una deslumbradora sonrisa.
y después dio media vuelta y ascendió al cielo para convertirse en el radiante sol matinal. La mujer tiene que descansar, equilibrarse y recuperar la concentración. Tiene que rejuvenecerse y recobrar energía. Tiene que ir a ver a la vieja del bosque, a la revitalizadora, a la sanadora, a la mujer salvaje. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta renovación y concentración? De este afán de recuperación de lo que se ha perdido y de correr con los lobos. Es para ir directo a la yugular, para llegar hasta las semillas y los huesos de cualquier cosa que haya en nuestra vida, pues ahí está el placer y la alegría. Ahí está el Edén de la mujer, el lugar donde hay tiempo y libertad para hacer, pasear, asombrearse, escribir, cantar, crear y no tener miedo. Si has perdido la concentración, siéntate y no te muevas. Toma la idea y acúnala hacia adelante y hacia atrás. Quédate con una parte de ella, arroja el resto y verás cómo te renuevas. Arroja un poco de oro al suelo